Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y vuelvan de nuevo listos para aprender. En esta segunda parte vamos a revisar ahora el sistema nervioso. Ya revisamos la parte del tejido nervioso, ahora nos vamos a enfocar en cómo es que se forma ese sistema, cómo está compuesto histológicamente el sistema a través de sus distintos órganos. Vamos a revisar el cerebro, el cerebelo, la médula espinal, incluso los nervios y pues nada, vamos a empezar y espero que les guste. Primero tenemos que saber que el sistema nervioso se va a clasificar de acuerdo a su localización en dos, en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a estar formado por el encéfalo y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico por los ganglios y los nervios. Vamos a iniciar hablando del sistema nervioso central, que va a tener distintas estructuras que vamos a ir describiendo. Primero va a estar el cerebro, del cual lo más histológicamente relevante es la corteza. De igual manera, en el cerebelo, la corteza cerebelosa. De manera inferior, el tronco encefálico, del cual en realidad no hay mucho que describir. Y por último, la médula espinal. Es importante mencionar que a nivel del sistema nervioso central, histológicamente se va a organizar en dos componentes, la sustancia gris y la sustancia blanca. En el caso de la sustancia gris, en esta se van a encontrar los somas neuronales, los axones y dendritas de estas neuronas, y dentro de las células de la glía, los astrocitos protoplasmáticos y la microglía. En cambio, en la sustancia blanca se van a encontrar principalmente solo los axones neuronales y dentro de las células de la glía van a estar los oligodendrocitos y los astrocitos fibrosos. Además, en esta región se van a encontrar muchos vasos sanguíneos. Vamos a comenzar con la corteza cerebral, que es una región que va a tener 6 capas. La primera capa va a ser la capa molecular o plexiforme, que es la más externa. Esta va a tener dendritas apicales de las neuronas piramidales de las capas inferiores, va a tener neuronas horizontales de Cajal y neuronas Golgi tipo 2, así como neuroglía. En la segunda capa, que se va a llamar granular externa, como su nombre lo dice, pues va a contener a las células granulares que van a estar densamente agrupadas. La siguiente capa va a ser la capa piramidal externa. En esta va a haber, igual como su nombre lo dice, células piramidales que van a ser de pequeño y mediano tamaño. En la siguiente capa va a ser una granular interna que va a tener estas células granulares estrelladas y que sus axones van a ser cortos y largos. La siguiente capa va a ser la quinta capa, esta va a ser la piramidal interna, donde van a haber unas células enormes que se llaman células piramidales gigantes o de Betz. También van a haber neuronas piramidales grandes y medianas que van a participar en vías corticoespinales. La última va a ser la capa multiforme o polimorfa, que va a tener células fusiformes y células denominadas de Martinotti, que son neuronas modificadas. Pasando ahora a la corteza cerebelosa, esta va a tener como función coordinar la actividad motora, va a controlar el movimiento, la postura y también el equilibrio. Esta solamente va a tener 3 capas. La primera capa se va a denominar capa molecular, que es la más superficial, y va a tener a las dendritas de las células de Purkinje. También van a haber fibras trepadoras que hacen sinapsis en esta región y se van a encontrar a lo largo de todas las capas, y las células en canasta o en cesto. También van a haber una pequeña cantidad de células estrelladas gigantes. Después vamos a seguir con la segunda capa, que es la capa de las células de Purkinje, que como su nombre lo dice, va a encontrarse ahí los somas de estas neuronas. Estas neuronas tienen una forma como de pera, piriforme, que van a tener muchísimas arborizaciones dendríticas. Esta es su característica como más distintiva, que parecen árboles porque sus dendritas se ramifican demasiado. Y estas dendritas, como ya mencionábamos, pues se proyectan hacia la capa molecular, mientras que sus axones se van a proyectar hacia la última capa, que es la más inferior, la más cercana a la sustancia blanca. Esta va a ser la capa de la granulosa, donde vamos a encontrar a las células granulosas pequeñas y algunas células de Golgi tipo 2. Hablando ahora del tronco encefálico, la verdad es que este no tiene una separación muy clara entre la sustancia gris y la sustancia blanca, por lo cual no hay mucho que describir más que lo que ya mencionamos de estas dos regiones. Sin embargo, a nivel de mesencéfalo hay una característica histológicamente relevante que pues hay que mencionar. Esta es que los somas neuronales en la región denominada locus Ninger, que se encuentra inferior a los núcleos rojos, va a tener unos gránulos de neuromelanina que le dan esa pigmentación negra. El último componente nervioso central va a ser la médula espinal. Aquí es importante recalcar que a diferencia del resto de estos componentes que ya mencionamos, la sustancia blanca se va a encontrar rodeando a la sustancia gris, que va a estar interna a forma de mariposa o de H. Primero vamos a tener en esta sustancia gris las astas dorsales, que van a ser neuronas sensoriales.
Para memorizar estas, la mnemotecnia es que recuerden que dorsal significa posterior. Entonces, pues son células pseudo unipolares que van a tener un soma redondo. Después vamos a tener las astas ventrales. En estas van a haber neuronas motoras. Y para complementar esta mnemotecnia, recuerden que estas son neuronas piramidales, basófilas, y que su soma va a ser como triangular, porque ventral también quiere decir anterior. Y por último vamos a tener su canal central de la médula espinal. Este va a estar revestido por células ependimarias de las que ya platicábamos en la sección de la neuroglía del tejido nervioso. Todas las partes del sistema nervioso central van a estar cubiertas por unas membranas de tejido conjuntivo que las van a proteger y nutrir. Estas membranas se van a denominar meninges, que van a haber 3. La primera va a ser la dura madre, que va a ser tejido conjuntivo denso irregular, y va a tener 2 subcapas. Una va a ser la externa o endóstica, que va a estar unidal pero estilo del cráneo, y la otra va a ser la interna o fibrosa, que va a estar al lado de la siguiente capa, que es la aracnoides. Este va a ser tejido conjuntivo laxo, que va a tener como unas proyecciones denominadas trabéculas, cordones o vellosidades aracnoideas por su forma como de telaraña, y debajo de ellas va a haber un espacio subaracnoideo por el que va a pasar el líquido cefalorraquídeo. La última meninge va a ser la más delgada de todas, que va a ser la pía madre. Esta es una capa también de tejido conjuntivo que va a estar en contacto directo con las estructuras, ya sea la médula espinal o el encéfalo como tal. Entre la aracnoides y la pía madre generalmente suelen pasar bastantes vasos sanguíneos, que son los que van a irrigar a la masa encefálica. Iniciando con el sistema nervioso periférico, vamos a hablar de los nervios. Para que se entienda correctamente cómo funciona el tejido conjuntivo organizado en ellos, quiero que hagamos esta analogía. Suponiendo que los palillos son cada uno de los axones individuales de las neuronas que van a formar este nervio, los popotes van a ser esos fascículos que van a unir a estos axones, y el vaso va a ser el nervio periférico final. Rodeando a cada uno de estos palillos que suponen a los axones individuales va a estar el endoneuro, que básicamente es tejido conjuntivo laxo que va a tener pocos fibroblastos. Las células del SBAN van a cumplir esa función de secretar la colágena, y también van a haber células como macrófagos y mastocitos. Siguiendo con los popotes, que serían ese fascículo que va a rodear a todos los axones, vamos a tener que este está envuelto por perineuro. Este va a ser un tejido conjuntivo denso que va a participar también formando la barrera hematoneural. El vaso, que es el componente más externo, va a corresponder al nervio periférico ya como tal. Este va a estar rodeado por el epineuro, que también va a llenar los espacios que se localizan entre los fascículos rodeados por perineuro. Este es un tejido conjuntivo denso regular asociado a tejido adiposo, que también va a tener vasos sanguíneos a esta altura. Para concluir con el tema del sistema nervioso, vamos a tener a los ganglios. Estos son un grupo de somas que se localizan a nivel del sistema nervioso periférico y generalmente están rodeados por una cápsula de tejido conjuntivo denso. Va a haber 2 tipos. Primero vamos a tener los sensitivos, que estos van a ser neuronas pseudounipolares, que como ya mencionaba van a estar rodeadas por su cápsula de tejido conjuntivo denso. Y después vamos a tener los autónomos. Estos van a ser ganglios motores, que van a tener neuronas multipolares y que a comparación de los sensitivos van a ser más pequeños y van a tener menos células. Dentro del sistema nervioso simpático, los ganglios autónomos van a ser cadenas que se van a encontrar paralelas a la médula espinal, mientras que los ganglios autónomos a nivel del sistema nervioso parasimpático van a ser más pequeños que los simpáticos, no van a estar encapsulados como el resto de los ganglios, y estos se van a localizar en paredes de diferentes vísceras, como pueden ser los plexos de Meissner y de Auerbach a nivel de tubo digestivo.